¿Qué harías si tu esposa trajera a casa un hijo que tuvo con otro hombre? Armar un escándalo y pedir el divorcio. No, no fue mi decisión. Acepté la existencia del niño. Incluso ayudé a mi esposa a criar a su hijo ilegítimo durante 10 años. Pero, 10 años después, mi esposa perdió la cabeza. Me llamo Ethan Miller y tengo 40 años. En mi cara, todos dicen que envidian mi vida. Mi esposa, Rachel, es una bomba. Es dueña de una cadena de spas médicos de lujo que ganan miles de dólares al mes. Tenemos un hijo y una hija, una familia perfecta. Se podría decir que la vida es buena. Pero soy la única que sabe la verdad. Sé lo que dicen a mis espaldas, que soy un mantenido. Y sé que el hijo de nuestra familia perfecta no es mío. Es el hijo ilegítimo que mi esposa, Rachel, trajo a casa hace 10 años, fruto de una aventura secreta que tuvo antes de casarnos. Hasta el día de hoy, recuerdo cada detalle del día que lo trajo a casa. El legado empresarial debe ser continuado por un hijo, y él llevará el apellido Davenport. Había dicho con voz gélida. ¿Vas a dejar que nuestra hija le ceda nuestra fortuna a otra familia? No es mi culpa que no pudieras darme un hijo. Tuve que buscarme uno yo misma. Me quedo con este niño. Si no puedes aceptarlo, nos divorciaremos. Puedes llevarte a tu hija contigo. ¿Cómo iba a aceptar a un hijo ilegítimo un año mayor que mi propia hija? ¿No fue ella quien me juró amor, quien dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo? Además, después de que su negocio despegara, rara vez teníamos intimidad. La verdad no era que no pudiera darle un hijo. Era que ella nunca quiso tener otro hijo conmigo. El niño de 10 años que trajo a casa fue una bofetada. Me hizo ver la verdad con una claridad brutal. El hecho de que casi muero en un accidente de coche intentando salvarla, de que invertí todos mis ahorros en su startup, de que me sentí feliz de ser el hombre detrás de su éxito. Todo era una broma pesada. Mientras esperaba pacientemente a que volviera de sus estudios en el extranjero para casarnos, ella estaba teniendo un hijo con otro. Me peleé con Rachel por el niño. Grité. Le supliqué. Incluso le rogué que lo despidiera. Pero ella se empecinó. Tras una última y explosiva discusión, me entregó un fajo de papeles de divorcio. Rachel conocía mis debilidades. El accidente de coche me había dañado los pulmones, dejándome con una enfermedad crónica que requería medicamentos caros. Mi salud era frágil. No podía soportar un trabajo tan estresante. Los términos del acuerdo de divorcio me destrozaron el alma. Por este hijo, estaba dispuesta a dejarme sin nada, a entregarme a nuestra hija como si fuera una idea de último momento. Nadie sabe que el día que recibí esos papeles, conduje hasta la costa. Me senté en las rocas durante horas, escuchando el choque contra la orilla, viendo cómo el cielo se desvanecía en la oscuridad. Esa noche, pensé en simplemente dejarme llevar, dejar que el océano me tragara por completo y se llevara la suciedad de mi farsa de matrimonio. Pero no salté. Cuando salió el sol, conduje a casa y acepté con calma a su hijo ilegítimo. Le prometí a Rachel que lo trataría como si fuera mío, que lo que mi hija tuviera, él también lo tendría. Pasó una década volando. Quien no nos conociera entonces jamás adivinaría que el chico, Kyle Davenport, no era nuestro hijo. Con el paso de los años, cumplí la promesa que le hice a mi esposa. Mi hija, Chloe, también tenía lo que necesitaba, una escuela internacional de élite, tutores privados, programas de arte, clases de golf y equitación. Los recursos que invertí en ese chico harían que cualquier hijo de una familia normal se pusiera verde de envidia. Rachel estaba muy contenta con mi madurez. Cada vez que me aparecía la tos crónica, fingía culpa, diciéndome cuánto me había sacrificado y que crearía un generoso fondo fiduciario para Chloe, asegurándose de que tuviera lo mejor de todo. Nunca fingí negarme. ¿Por qué lo haría? La única razón por la que me quedé, la única razón por la que la soporté todos estos años, fue para asegurarle el mejor futuro posible a mi hija. Ahora, mi hija acaba de graduarse de la universidad. Ya tiene una empresa, un restaurante y un centro de bienestar a su nombre. Mientras las chicas de su edad se estresan por la carga financiera de los estudios de posgrado, el excelente expediente académico de Chloe le permite estudiar en el extranjero sin pensarlo 2 veces.
El dinero no es un problema para ella. Puede con todo ella sola. Después de que Chloe se fuera al Reino Unido, mi esposa y yo tuvimos una gran discusión. Para Chloe fue fácil entrar en una universidad de primer nivel por méritos propios. Para Kyle, fue diferente. Si quería ir al extranjero, Rachel tendría que desembolsar una fortuna, e incluso así, solo entraría en una universidad de mala calidad y sin acreditación. Los cuatro estábamos cenando cuando mi hija nos sorprendió con su carta de aceptación de una prestigiosa universidad. Al principio, Rachel estaba emocionada, pero luego miró a su silencioso hijo y su humor se agrió al instante. Mira a tu hermana y luego mírate a ti mismo. ¿Y yo qué? No soy un genio. Si no me quieres, mejor deshazte de mí. Kyle replicó. Puso los ojos en blanco y golpeó la mesa con los palillos. Estos resonaron contra una fuente, salpicando salsa de soja sobre el mantel blanco como una fea mancha. Chloe y yo intercambiamos una mirada. Ella fue a calmar a su madre mientras yo convencía a Kyle de que terminara de comer. Chloe prometió dejarle todos sus materiales de estudio a su hermano y le sugirió a Rachel que podrían contratar a algunos tutores más para ayudarlo a ponerse al día. Continuó con algunas obviedades. Kyle no es tonto. Solo es perezoso, y los chicos maduran más tarde, lo que finalmente pareció apaciguar a Rachel. En cuanto a Kyle, que había estado amenazando con escaparse, una transferencia discreta de $50,000 por Venmo fue suficiente para silenciarlo. Finalmente, Rachel, haciendo de matriarca magnánima, sonrió y nos señaló a los tres. Ya lo entiendo. Ustedes tres son la verdadera familia, y yo solo soy la forastera. Lo dijo con un dejo de celos, pero su expresión dejaba claro que estaba satisfecha con esta imagen de armonía doméstica. Los aduladores que la rodeaban siempre la elogiaban por ser una auténtica experta en los negocios y en casa, por tener un marido completamente entregado. ¿Cómo no iba a estar satisfecha? Bajé la cabeza para servirle un poco de sopa en el plato, pensando, yo también estoy satisfecho. En agosto, nuestra hija hizo las maletas y se embarcó en un avión para empezar sus estudios en el extranjero. Después de despedir a Chloe, mi esposa se fue inmediatamente de la ciudad para expandir su negocio. Sin su estricta madre, Kyle salía toda la noche, casi todas. No intenté detenerlo. Cuando pedía dinero, se lo daba. A veces, incluso le ayudaba a borrar sus huellas. Así que, cuando mi esposa regresó, la recibió la imagen de su querido hijo estudiando diligentemente con su tutor. Esa noche, me abrazó con la voz llena de emoción. Ethan, gracias por ser mi apoyo. Tengo mucha suerte de tenerte. Sonreí y la aparté con suavidad, diciéndole que no era nada. Su hijo era mi hijo, después de todo. Esto la hizo aún más feliz, y me besó varias veces. Podía sentir la suavidad de su cuerpo presionando contra el mío, su complejo perfume dificultando la respiración. Le puse un pijama limpio en las manos y la animé a ducharse y descansar un poco. Para cuando terminó, cualquier idea romántica que pudiera haber tenido se había desvanecido. Se dejó caer en la cama y se durmió en minutos. Desde que trajo a ese chico a casa, la consideraba una persona sucia. Miré mi teléfono, sonriendo al ver una publicación de Instagram que mi hija había compartido desde su nueva universidad. Todo lo que había planeado estaba en marcha. Y así, llegó el momento de comenzar la siguiente fase. A la mañana siguiente, sobre las 10, la policía se presentó en nuestra puerta. Rachel seguía dormida. Estaba sentado en el comedor, revisando documentos de la empresa. Después de que los oficiales explicaron su propósito, les pedí que esperaran y subí corriendo las escaleras, con el rostro desdichado. Rachel, despierta. Es Kyle. Está en problemas. La policía está aquí. Lo que pasó con Kyle dejó a mi esposa completamente desorientada. No importaba a qué amiga llamaran ni qué influencias usara, no podía evitar que su querido hijo quedara bajo custodia policial. Varias víctimas habían ido a la comisaría a denunciar. Los manifestantes se presentaron durante la hora punta de la mañana, con pancartas y megáfonos para difundir públicamente los crímenes de Kyle. Agresión con discapacidad permanente, coacción a una joven que resultó en un embarazo, atropello con fuga seguido de amenazas a la familia de la víctima y pago a alguien para que asumiera la culpa.
Cuando la policía se lo contó todo a mi esposa, se negó a creerlo. Insistió en que todo era una trampa para incriminar a su hijo y exigió que la apoyara. Puse los ojos en blanco discretamente y me di la vuelta para preparar una maleta para que Kyle la llevara a la comisaría. Cuando alguien es detenido, debe traer sus propios artículos de aseo y ropa de cama. Había hecho esto tantas veces a lo largo de los años que era un experto en lo que estaba permitido y lo que no. Subí las escaleras a propósito, buscando las noticias en mi teléfono. Los vídeos de los transeúntes de las protestas estaban por todas partes en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones. Los comentarios fueron un hervidero de indignación pública. Cada acusación era indignante por sí sola, pero todas recaían sobre una sola persona. Fue un escándalo. El hecho de que Kyle fuera un niño rico solo echó más leña al fuego. Las protestas habían comenzado a las 7 de la mañana. En menos de 3 horas, la noticia se había convertido en un titular nacional. Con la situación llegando a este punto, no era de extrañar que ninguno de los contactos de Rachel estuviera dispuesto a ayudar. Nadie quería verse involucrado en este lío. Nadie iba a arriesgar su vida por el hijo de otro. Bajé con la maleta que le había preparado a Kyle y encontré a mi esposa desplomada en el sofá, con cara de derrota. En cuanto me vio entregársela a su hijo, se abalanzó sobre mí como un animal acorralado. Me la arrebató y la tiró al suelo. ¿Quieres que mi hijo vaya a la cárcel?, me miró con el rostro desencajado por el odio. La misma boca que había elogiado mi madurez durante 10 años ahora escupía veneno, diciéndome que un hombre celoso como yo tendría una muerte horrible. Luché por disimular la sonrisa burlona y traté de parecer apaciguadora. Él también es mi hijo. ¿Por qué querría verlo en la cárcel? Rachel, no puedes creerlo. Cegada por la rabia, perdió el control y me dio una bofetada delante de todos. El golpe no fue tan fuerte, pero me dejé caer al suelo. Soporté sus gritos: «Deja de llamarlo tu hijo. ¿Es mío y tuyo? Eres un inútil». Con la policía presente, el intento de Rachel de golpearme de nuevo fue rápidamente frustrado. La inmovilizaron contra la mesa de centro para evitar más violencia. Lo que no esperaba era que Kyle corriera hacia nosotros y se interpusiera, gritándole a su propia madre. ¿Por qué demonios le pegas? Tú me trajiste a esta casa, pero ¿alguna vez has sido una madre para mí? Mira a tu alrededor. Papá nunca, jamás, ha sido cruel conmigo. Él no fue quien me hizo daño. ¿Crees que tendrías tanto éxito sin él? Él fue quien escribió tus planes de negocio, quien ideó tus mejores ideas. Miré fijamente al joven que ahora se alzaba sobre mí. Las líneas que había preparado se me atascaron en la garganta. ¿Le había hecho daño? No estaba seguro. Solo sabía que nunca lo había disciplinado de verdad. En cambio, lo había consentido, complaciendo todos sus caprichos sin límites. Tras el arrebato de Kyle, la policía liberó y ahora sometió a Rachel. Sus miradas sobre mí estaban teñidas de una pizca de lástima. Tenía sentido. Mantuve a mi esposo obligado a criar a un hijo ilegítimo, solo para que su esposa me culpara y me golpeara cuando el niño se descarrilara. Es una imagen patética. Respiré hondo, apartando cualquier emoción indeseada. Recogí la bolsa del suelo y se la di a Kyle. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Que no soy tu verdadero padre. Kyle bajó la mirada, evitando mi mirada, y asintió levemente mientras me quitaba la bolsa. Al inclinarse, le susurré: admite lo que hiciste. Declárate culpable. No mientas ni te hagas el duro. Levantó la cabeza de golpe, con expresión indescifrable. Fue como si, en ese instante, de repente lo comprendiera todo. La policía se llevó a Kyle, pero sabía que era solo el principio. El verdadero reto sería lidiar con Rachel. La sala estaba hecha un desastre. La criada tenía demasiado miedo de salir a limpiar. Rachel estaba sentada en el sofá como una reina en un trono roto, con sus ojos demasiado oscuros y vacíos mirándome fijamente. Sabías lo que Kyle hacía todo este tiempo, ¿verdad? Lo admití, lo que me valió otra de sus diatribas. No golpeo a las mujeres. Siempre que estaba de mal humor y se desquitaba conmigo, la dejaba, pero esta vez era diferente. Mientras se disponía a golpearme de nuevo,
Saqué mi teléfono y le pregunté si quería que volviera a llamar a la policía. Rachel se quedó allí, respirando con dificultad, como un toro enfurecido, pero incapaz de embestir. Verla así me produjo una satisfacción desoladora. Puse cara de dolor y le recordé que le había dicho años atrás que Kyle estaba fuera de control, pero fue ella quien no me dejó disciplinarlo. Empecé con la primera vez que Kyle se peleó en la escuela, cuando tenía 12 años, y mandó a un compañero al hospital. Enumeré 5 o 6 incidentes similares. Cada vez que llamaba a Rachel, ella siempre resolvía el problema con dinero, advirtiéndome que no usara a su hijo para desahogar mi resentimiento. Después, tu salud empezó a deteriorarse, la hipertensión, la afección cardíaca. No me atreví a contarte todo lo que estaba pasando. Tenía miedo de que me diera un ataque. Solo podía seguir tu ejemplo e intentar arreglar sus desastres, con la esperanza de que con el tiempo madurara. Rachel, sabes que no estoy bien de salud. Eres el pilar de esta familia. Si te derrumbaras, ¿qué sería de nosotros? Cuando terminé, Rachel se cubrió la cara con las manos y se dio palmadas en los muslos con arrepentimiento. Me equivoqué. Todo es culpa mía. Dejé que la comisura de mi boca se curvara un segundo antes de suavizar mi expresión. Es demasiado tarde para darme cuenta ahora, pensé. La bofetada de antes me había dejado un lado de la cara escocido y entumecido, pero por dentro sentía una profunda y satisfactoria emoción. 10 años. Por fin había llegado este día. Desde el día en que acepté que Kyle se quedara, nunca tuve la intención de criarlo para que fuera un heredero digno del imperio de Rachel. Si resultaba ser capaz y exitoso, ¿qué lugar habría para mi hija en esta familia? Así que, aunque siempre fingí tratarlos por igual, tanto que incluso una Rachel desconfiada y reservada solo podía elogiar mi generosidad, la realidad fue que cría a los dos niños de forma muy diferente. Cuando Chloe cometía un error, era estricto con ella. Iba a su habitación por la noche y hablábamos del problema, desglosándolo hasta que lo comprendía. Cuando Kyle cometía un error, simplemente llamaba a Rachel y le expresaba mi preocupación y mi incapacidad para conectar con él. De esta manera, Rachel creía que era justa con Kyle, pero también le preocupaba que mi resentimiento subyacente me llevara a actuar en contra de sus intereses. Conocía la personalidad de Rachel al dedillo. Arrogante, irrazonable y convencida de que el dinero podía resolver cualquier problema. También sabía que apreciaba a su hijo como una joya preciosa. Después de todo, su matrimonio conmigo fue una mezcla de afecto y culpa, pero su hijo fue el resultado de seleccionar cuidadosamente a un hombre que ella consideró digno de ser su padre. Como era de esperar, dejarle su disciplina a Rachel fue la forma más segura de convertirlo en un niño mimado e inútil. Nunca tuve que mover un dedo. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, por muy furiosa que estuviera Rachel, jamás podría decir que yo había arruinado a su hijo. Rachel estaba convencida de que ella era quien le había fallado. Dejó de culparme y se concentró en pedir favores. Después de que su última llamada fracasara, su presión arterial se disparó por el estrés y la ira. Rápidamente encontré su medicación y luego, tentativamente, sugerí que tal vez deberíamos centrarnos en negociar un acuerdo con las familias. Después de tomar sus pastillas, Rachel, con los ojos rojos de tanto llorar, me agarró la mano. Tienes razón. Iré a hablar con ellos primero. Ethan, no sé qué haría sin ti. Casarme contigo fue lo más afortunado que me ha pasado en la vida. Le di una palmadita en el dorso de la mano, pensando, lo más desafortunado que me ha pasado en la vida fue creer que me amabas y casarme contigo. Por suerte, esa desgracia estaba a punto de terminar. Con un nuevo plan para salvar a su hijo, Rachel estaba lista para visitar de inmediato a las familias de las víctimas. Como el esposo comprensivo que había sugerido la idea, naturalmente tuve que acompañarla. En el coche, recibí un mensaje de Chloe. La noticia había tenido tanta repercusión que se enteró en todo el Reino Unido. Concéntrate en tus estudios. Le respondí. No te preocupes por nada. Papá se encargará. Chloe me dijo que si las cosas se ponían muy mal, siempre podía mudarme al Reino Unido para estar con ella. No habló mucho de Kyle. Era lo suficientemente mayor como para recordar la llegada de su hermano. Recordaba cada discusión entre Rachel y yo, y conocía la verdadera identidad de Kyle.
A lo largo de los años, su relación siempre había sido fría y distante. Antes de llegar a casa de la primera víctima, Rachel pasó mucho tiempo conmigo planeando una estrategia sobre la mejor estrategia. Le ofrecí pocas opiniones, dejándola optar por una combinación de soborno e intimidación. La observé mientras iba de la primera casa a la última. En cada parada, primero intentaba echar dinero para solucionar el problema, y cuando eso fallaba, recurría a amenazas veladas. Cada vez, la respuesta era un portazo. Al final del día, Rachel estaba al borde de la ruptura. Estaba acostumbrada a que la gente la adulara, y yo siempre había cedido a sus deseos. Nunca había sido sometida a ese tipo de humillación. Con las manos temblorosas, se aferró a mi brazo y hundió la cabeza en mi hombro. Esta poderosa mujer, que siempre actuaba como si pudiera controlar el mundo, ahora estaba tan indefensa como un niño perdido. Ethan, ¿qué vamos a hacer? Le acaricié el pelo suavemente, consolándola. Encontraremos la manera. Claro, Rachel no pudo convencer a las familias de las víctimas. Yo ya las había convencido. Desde la primera víctima hasta la última, me reuní con cada una de sus familias para una larga conversación privada. Les prometí que verían a Kyle Davenport en el tribunal. Mientras tanto, había cubierto todos sus gastos médicos, la compensación por angustia emocional, los salarios perdidos y más. Fui generoso. Todos estaban en el mismo chat grupal privado, y yo era el administrador. Los busqué a todos, les conté mi historia y les dije que yo también tenía una cuenta pendiente con Rachel. Les pedí paciencia, que esperaran el momento oportuno, cuando todos pudiéramos actuar juntos para asegurar una victoria decisiva. La mayoría de estas familias eran de clase trabajadora, y algunas tenían dificultades económicas. Puede que no confiaran plenamente en mí, pero por la cantidad de dinero que les ofrecía, estaban dispuestos a seguirme la corriente, incluso si pensaban que mentía. Ahora, cumplía mi promesa de hacerles justicia. Impulsados por la perspectiva del acuerdo masivo que les había garantizado, no había forma de que se echaran atrás y cedieran ante Rachel. En casa, Rachel caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. Me senté con el teléfono, llamando a viejos amigos y colegas, poniendo cada conversación en altavoz para que ella pudiera oírla. Elegí deliberadamente a personas con las que tenía una relación tensa, así como a personas muy cercanas. Las primeras, como era de esperar, no me ofrecieron ninguna ayuda, e incluso aprovecharon la oportunidad para burlarse de mí por haberme desvivido por un hijo ilegítimo. Esta última me gritó, llamándome tonta por seguir siendo la perrita de Rachel en un momento como este, y luego procedió a maldecirla. Tras este esfuerzo, el resentimiento en los ojos de Rachel se suavizó, reemplazado por un destello de culpa y gratitud. Ethan, gracias por esforzarte tanto, suspiró, antes de murmurar, toda esa gente que me llamaba amiga, ahora actúa como si nunca me hubiera conocido. Son todos unos cabrones. Es nuestro hijo, no de ellos, dije para tranquilizarlos. Es natural que cuidemos de nosotros mismos. Por difícil que fuera, sabía que Rachel no se rendiría con su hijo. Efectivamente, cuando los sobornos y las amenazas fracasaron, recurrió a medidas más extremas. Esa noche no probó la cena, ocupada al teléfono, organizando a gente para intimidar a las víctimas. Escuché toda la conversación, aconsejándole repetidamente que no lo hiciera, sugiriendo que sería mejor que Kyle se declarara culpable y esperar una reducción de sentencia más adelante. Las palabras, reducción de sentencia, hicieron que sus ojos se inyectaran en sangre de rabia, y tuvo que tomar otra pastilla para la presión arterial. Abrí el chat grupal en mi teléfono y envié un mensaje a las familias de las víctimas, diciéndoles que estuvieran preparadas. Esa noche, los matones que Rachel envió para amenazar y vandalizar las casas de las víctimas fueron grabados en secreto. Los vídeos se subieron a Internet. Este acto echó más leña al fuego, llevando la situación a un punto sin retorno. Rachel no solo no había logrado sacar a su hijo de apuros, sino que también se había metido en un lío. Los accionistas de su empresa, que desde hacía tiempo sentían resentimiento hacia una mujer con tanto poder, se unieron para exigir su dimisión y revocar sus derechos de gestión. El público de Internet, siempre ansioso por desentrañar trapos sucios, descubrió rápidamente la identidad de Rachel. La empresa se enfrentaba a una grave crisis de relaciones públicas. Los accionistas temían que pusiera en peligro su próxima salida a bolsa.
Aunque era la accionista mayoritaria, no pudo oponerse al Frente Unido de los demás miembros de la Junta. En su momento de crisis, volvió a recurrir a mí. Ethan, tienes una buena relación con la vieja guardia. Por favor, ven a la empresa conmigo. Acepté de inmediato y la acompañé. Eran las 11 de la noche, hora en que la oficina debería estar vacía, pero la sala de juntas estaba bien iluminada. Seguí a Rachel al interior. Caminó hacia los 3 accionistas principales con la intención de hablar con ellos, pero la pasaron de largo y vinieron directo hacia mí. Señor Miller, por fin ha llegado. Lo estábamos esperando. Rachel se quedó paralizada, con los ojos llenos de sorpresa e incredulidad, como si se enfrentara a un rompecabezas imposible. No volví a mirarla. Acepté la invitación y me senté a la cabecera de la mesa. Al final de la reunión, a pesar de las protestas histéricas de Rachel, me transfirieron la dirección de la empresa. Todos en la cúpula directiva sabían que los planes estratégicos que habían impulsado nuestro crecimiento eran de mi autoría. La única que no lo sabía era Rachel. Durante los últimos 10 años, aunque era ama de casa, nunca estuve ausente de las decisiones de alto nivel de la empresa. Para que Rachel se sintiera cómoda, siempre presentaba los planes como suyos, pero añadía una marca distintiva en cada documento que los principales ejecutivos reconocían como mi firma. Incluso mientras orquestaba las operaciones más rentables de la empresa en los últimos años, Rachel era quien brillaba con luz propia. Pasó de poner a prueba con cautela mi disposición a permanecer en la sombra a atribuirse descaradamente el mérito de todo lo que hacía. Pero nunca hago nada sin un propósito. ¿De verdad creía que haría todo ese trabajo solo para que alguien más se llevara las recompensas? Aunque era un hombre enfermizo con tos crónica, me aseguré de que todos vieran mis capacidades. Sabían que yo era quien podía sacar adelante la empresa. Solo esperaba este día. Ahora, Rachel se hundía en las arenas movedizas creadas por su inútil hijo. Su reputación estaba en ruinas, y la compañía estaba desesperada por cortar lazos con ella y encontrar un nuevo líder. Y yo, el hombre enfermizo que supuestamente podía ser reemplazado en cualquier momento, de repente me había convertido en el candidato más adecuado a ojos de todos. Solo después de ser despojada de su poder, Rachel finalmente se dio cuenta de que la habían engañado. Su rostro se sonrojó de rabia. Me acusó de robarle su empresa, llamándome ladrón en su propia casa. Fue una escena patética, casi cómica. Ni siquiera tuve que decir una palabra. Uno de los otros accionistas le recordó los hechos. Yo había aportado el capital inicial de la empresa. Había tomado la primera decisión empresarial crucial. Yo mismo era uno de los principales accionistas de la empresa, con pleno derecho a reemplazarla. Mis pulmones estaban débiles, pero mi mente no. En ese momento, fue como si Rachel despertara de un largo sueño. Por fin vio que el dócil cachorro que había mantenido a su lado era en realidad un lobo con piel de oveja, esperando el momento perfecto para atacar. Me recosté en la silla del director ejecutivo, observando con calma su mirada de absoluta devastación. ¿Sabes por qué nadie te va a ayudar? Porque todos, menos tú, saben lo inútil que es tu hijo. Ah, y por cierto, ni se te ocurra intentar solucionar esto con dinero. No lo aceptarán. Además, añadí, ya no puedes acceder a tu dinero. Mi nueva asistente me trajo un documento. Lo abrí y se lo pasé a Rachel por la mesa. Mientras ella estaba ocupada intentando salvar a su hijo, le había dado instrucciones a mi abogado para que solicitara el divorcio y la congelación de bienes antes del juicio. Sus cuentas fueron bloqueadas. Rachel se desplomó en una silla, mareada y débil, y me señaló con un dedo tembloroso. Maldito seas, arderás en el infierno por esto. Rachel no pudo hacerme nada. Se desplomó en la sala de juntas de pura conmoción y rabia. En el hospital, los médicos dijeron que había sufrido un derrame cerebral. Al verla tumbada en la cama, despojada de toda su fuerza en una sola noche, sentí una extraña sensación de desapego. 10 años. Durante 10 años, me tragué mi orgullo, mis sonrisas falsas y me hice el hombre mantenido que despreciaba. Dudé muchísimas veces, preguntándome si este plan elaborado funcionaría alguna vez, si alguna vez conseguiría lo que quería. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, la veía llegar a casa y colmar de cariño a su hijo mientras ignoraba a nuestra hija,
que esperaba con ojos esperanzados. Esa visión siempre me daba fuerzas para seguir adelante. Si me rendía, ¿quién quedaría para luchar por lo que legítimamente le pertenecía a mi hija? Ella misma era una mujer, pero trataba a su propia hija con tanto desdén. ¿Acaso era simplemente porque Chloe era mi hija? Desde la cama del hospital, Rachel me maldijo, arrastrando las palabras y sin entenderlas. Parecía una criatura patética y moribunda. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre de unos 30 años irrumpió y se arrojó sobre la cama de Rachel. Sollozaba tan fuerte que sus gritos resonaban por el pasillo. Era la segunda vez que veía a este hombre, Leo Vance. Era el padre biológico de Kyle, el hombre que se había ido al extranjero a estudiar con Rachel hacía tantos años. Rachel parecía tener un profundo cariño por este hombre, que aún lloraba por ella. Su mano nudosa y retorcida se extendió para acariciarle el rostro. Cuando le hablaba, le costaba articular cada palabra con claridad. «Toma el dinero que te di. Salva a nuestro hijo». La expresión de Leo cambió. «¿Rachel?», balbuceó. «No vas a. No vas a». Se contuvo y me fulminó con la mirada. «¿No vas a ayudar a salvar a Kyle? Lo criaste durante 10 años. ¿No sientes nada por el chico?». Sus palabras eran risibles. ¿Qué se suponía que debía sentir por el hijo ilegítimo que supuestamente iba a robarle la herencia a mi hija? Para alguien ajeno a la historia, probablemente parecían una pareja de amantes desventurados, y yo era el villano de la historia. Recuerdo la primera vez que conocí a Leo. Me dijo que provenía de un entorno rural pobre y que, como padre soltero que regresaba a Estados Unidos, le costaba encontrar trabajo. Dijo que, como yo no tenía trabajo y vivía de Rachel, debía ser yo quien criara al niño. Prometió cortar todo contacto con Rachel, diciendo que solo quería que su hijo tuviera una infancia normal, libre de chismes. Todo sonaba tan noble. Afirmaba que lo hacía por su hijo, igual que yo lo hacía todo por mi hija. Por un tiempo, casi le creí. En ese momento, mi plan de venganza se centraba en Rachel, en quitarle su empresa y su fortuna. No había incluido a Leo ni a Kyle en mis cálculos. Esa época fue probablemente la mejor que Kyle y yo pasamos como padre e hijo, hasta que Kyle cumplió 12 años, cuando descubrí que Rachel le había instalado a Leo en un apartamento en otra ciudad y que vivían juntos como marido y mujer. Un investigador privado confirmó mis sospechas. Nunca habían roto. A partir de ese año, mis interacciones con Kyle se volvieron puramente superficiales y, como si fuera una señal, poco después, Kyle tuvo su primera pelea seria en la escuela. Dejé que Rachel se encargara de todo. Desde ese día, Rachel, sin saberlo, se dedicó a arruinar a su querido hijo. Leo seguía llorando en una habitación de hospital, sus súplicas giraban en torno al dinero. Cuando supo que los bienes de Rachel estaban congelados, sus lágrimas parecieron secarse. Aun sabiendo que yo la había superado por completo, Rachel nunca me había rogado nada para ella. Pero no soportaba ver a este hombre adulto derramar unas lágrimas por ella. De hecho, me miró, con la voz entrecortada, y me pidió que los ayudara. Cuando lloré y le rogué que no trajera a esa niña a casa, me dijo fríamente que me llevara a mi hija y me fuera sin nada. Un hombre casi murió por ella y ayudó a construir su imperio. La otra no había hecho más que disfrutar de su riqueza y poder desde el momento en que apareció. El contraste era amargamente irónico. Cuando a Rachel le diagnosticaron el derrame cerebral, pensé fugazmente que tal vez esto fuera suficiente. Éramos marido y mujer, después de todo, y habíamos compartido momentos felices. Pero ahora tenía el corazón destrozado. Le sonreí al hombre, fingiendo pena. Leo, es tu hijo. Sálvale. ¿Por qué le pides ayuda a mi esposa? Los ojos de Leo revoloteaban nerviosos. Él también es hijo de Rachel. ¿Por qué no puedo preguntarle? Tomé el informe de la prueba de paternidad que llevaba años conmigo y lo tiré sobre la cama del hospital. Cuando Leo vio las letras en negrita del sobre, palideció. ¿El hijo de Raquel? ¿O el que compraste? Lo cierto era que Raquel había dado a luz en el extranjero. Le había confiado el bebé a Leo, diciéndole que los traería a ambos cuando tuviera suficiente dinero. Pero Leo, un hombre solo,
No tenía ni idea de cómo cuidar a un bebé. El bebé murió de fiebre alta siendo muy pequeño. Leo nunca se lo contó a Rachel. Cuando supo que había tenido éxito, vio la oportunidad de conseguir un sustento permanente. Salió corriendo y compró un niño para hacerlo pasar como suyo. Los ojos inyectados en sangre de Rachel se abrieron de par en par, horrorizados. Se lo expliqué con voz tranquila y deliberada. Pensabas que Leo te tenía una devoción total. Mientras estabas ocupada ganando dinero, ¿sabes cuántas acompañantes pagaba con tu dinero? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué tienes para que un hombre te ame de verdad? Su plan era esperar a que murieras, usar a tu hijo para heredar toda tu fortuna y hacerse rico. Rachel ya había cogido el informe. Giró la cabeza para abrir el expediente, mientras sus ojos examinaban los resultados condenatorios. Las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos. Con sus últimas fuerzas, agitó la mano y le dio una fuerte bofetada a Leo. Asistí al juicio de Kyle. En tan solo unos meses, se había marchitado. Estaba delgado como un junco, con una barba desaliñada y un aspecto demacrado. Una sombra del joven seguro de sí mismo que había vivido en mi casa. En el tribunal, su abogado fue elocuente y profesional, un abogado de primer nivel. Lo contraté para Kyle. Kyle no aceptó verme mientras estuvo detenido, pero insistió en usar al abogado que le había elegido originalmente. Durante el juicio, Kyle confesó todos sus crímenes sin reservas. Su arrepentimiento parecía genuino, e incluso escribió cartas de disculpa a las familias de las víctimas. Sumado a mi disposición a pagar la cuantiosa indemnización que les había prometido, el juez dictó veredicto ese mismo día. Kyle fue declarado culpable de múltiples cargos y sentenciado a 12 años de prisión. Renunció a su derecho a apelar. Comprendió que, desde su nacimiento, había sido un peón, y que, aunque lo había utilizado, también fui quien mejor lo trató. Después del juicio, Kyle le pidió a un alguacil que me llamara. Nos quedamos cara a cara, sin decir palabra. Finalmente, cuando el alguacil vino a llevárselo, Kyle habló con la voz ronca. No me importa lo que pienses de mí. Sigo queriendo llamarte papá. Probablemente ya lo entendió todo, que el amable padre que lo crió durante 10 años era un monstruo disfrazado. Y aún así, al final, fui yo quien le enseñó la lección más importante. Cuando haces algo mal, tienes que asumirlo. Al salir del juzgado, le pedí a mi chofer que me llevara a un centro de atención privada en las afueras donde Rachel se alojaba. El director del centro me condujo a su habitación. Una enfermera intentaba que tomara su medicación. El sonido de la puerta al abrirse sobresaltó a Rachel. Su frágil cuerpo se estremeció. Al ver que era yo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Se tragó rápidamente las pastillas y corrió a mi lado. Ethan, ¿estás aquí? Se acunó suavemente el vientre, con los ojos brillantes de esperanza. Cariño, estoy embarazada. Ven a ver a nuestra hijita. La miré y, por un instante, fue como si pudiera ver más allá de la anciana marchita que tenía delante, a la esposa que una vez me dio años de amor y felicidad. Rachel me ayudó a sentarme en la cama, igual que cuando estaba embarazada de Chloe, y empezó a parlotear sin parar. Cariño, tengo antojo de alitas de búfalo picantes. ¿Me las compras? Por favor. El doctor habló en voz baja a mi lado. El estado de su esposa no ha mejorado. Así es. Rachel estaba enferma. No fue un derrame cerebral. Su mente se había desmoronado. El día que revelé la verdadera identidad de Kyle, Rachel se desplomó. Al despertar, se había convertido en esta persona. No recuerda a Leo. No recuerda los años de sospecha y traición entre nosotros. Ha regresado al año en que estuvo embarazada de Chloe, a cuando nuestro amor era más fuerte, cuando estábamos llenos de esperanza en el futuro, trabajando duro para construir nuestras vidas juntos. El médico sugirió que si pasaba más tiempo con ella, podría ayudarla a recuperarse. Negué con la cabeza. Cuídala bien. No me llames a menos que sea una emergencia. Déjala vivir su sueño. Hace años, decidió abandonarme por un hijo. Ahora, incapaz de afrontar la realidad, me ha abandonado de nuevo, dejándome solo en medio de nuestro matrimonio. Me toca a mí abandonarla.